Hola amigos, yo soy David, guitarrista y vocalista de The Mad Minds, y en este video quiero contarles algunas anécdotas de lo que fue crear mi primera canción, Parasite of Madness. Bien, este video va a ser más una doble reacción a los demos que hice, porque pues de ahí puedo sacar varias cosas. Entonces este primer demo es el que hice en un programa llamado Tux Guitar, que pues lo que me permitía hacer era que se me ocurriera una idea en la guitarra y lo pasaba a tablaturas y lo reproducía. De esa forma hice esta primera canción, porque pues no tenía mucha experiencia produciendo en programas de audio. Algo importante es que el primer riff que hice para esta canción no es el que está en la versión final. Lo primero que se me ocurrió fue esto. Voy a platicar cuál fue la razón por la que cambié este riff, pero primero voy a reaccionar a esta primera versión que tengo de Parasite of Madness, que tiene la verdad muchísimo tiempo que no la escucho. Esta canción tiene mucha inspiración en Seek and Destroy de Metallica, porque además de que me gustaba mucho escuchar canciones de Metallica, lo que hacía era fijarme en que si el verso tiene este riff con esta cantidad de duración, no entendía muy bien los compases, pero trataba de darle la misma duración, pues lo que hacía era hacer un riff que durara esa cantidad de tiempo y ponerle un verso que acompañara ese riff, y así le hacía con el precoro, el coro, el puente, el solo de guitarra. Pues con eso formé toda la estructura de la canción. Y pues como les comentaba, el riff no es el mismo que tiene la versión final. La razón por la que lo cambié fue porque se parecía mucho a un riff de una canción de Metallica, que es esta. La verdad no sé si se me quedó en el subconsciente al momento de hacer este riff, porque escuchaba mucho Metallica, pero pues la verdad este álbum es de los que menos me gustan y en ese momento tampoco lo escuchaba mucho. Entonces se me hace muy raro que me saliera algo así tan parecido. El chiste es que me molesté y pues decidí cambiar el riff. Una de las bandas que estaba escuchando mucho también en ese tiempo era Royal Blood, y lo que quise hacer fue adaptar el estilo que tenía de la canción Come On Over al riff que ya tenía, es decir, utilizar las notas de mi riff anterior y agregarle esa técnica de hammer on, pull off que ellos utilizaban en esta canción, que me gustaba muchísimo. Y pues aplicando esa técnica a mi riff anterior, lo que salió fue esto. Entonces ya una vez teniendo ese riff evolucionado, me gustó y nada más lo que hice fue cambiarlo, porque era la misma cantidad de compases que utilizaba el otro riff. Como además de no tener nada de experiencia en el audio, tampoco tenía experiencia en teoría musical, no tenía nada de conocimiento, entonces lo que hacía era que lo que se me ocurriera en la guitarra lo pasaba para allá y no me fijaba nada de tonalidad para que pudiera sonar coherente en todos los riffs. Entonces pues estas dos primeras versiones de Parasite of Madness no tienen una tonalidad, es como de me sonó bien, lo voy a dejar. Esa parte estuvo bien rara. Voy a especificar la parte en la que me inspiré para hacer eso. Ese yeah con el bend estaba tratando de hacer algo parecido, pero pues la verdad no quedó muy bien. Y pues afortunadamente no lo dejé en la versión final, ni siquiera en el segundo demo. No me acordaba de eso.
En la segunda versión, lo que hice fue quitar ese bajo y agregar el solo de guitarra en esa parte, que bueno, ya sería la parte final del solo de guitarra. Y lo que me gustó mucho que hice y que conservé para la versión final fue agregarle un efecto de reversa que invierte la onda de sonido y pues es como si fuera a terminar la canción, pero vuelve a subir para entrar otra vez al coro. Lo que a mí me encantaba hacer era el instrumental. Disfrutaba mucho armar los riffs y pasarlos al programa. Pero lo que no tenía en cuenta era la forma en la que tenía que adaptar cada una de las palabras a la canción. Y pues eso fue muy difícil. Además de que no tenía en ese momento la idea de hacer un concepto para todas las canciones que iba a hacer a futuro. Entonces lo primero que se me ocurrió fue hacer una canción sobre la cacorrafiofobia. Suena muy chistoso, la verdad. Ese iba a ser el coro. El coro iba a ser cacorrafiofobia. Qué bueno que no lo dejé, la verdad. Pero esa palabra significa miedo o bueno, fobia al fracaso. Eso era de lo que se iba a tratar la canción. Pero lo cambié a Parasite of Madness. No estoy seguro, no recuerdo bien qué fue lo que me inspiró a darle ese nombre. Pero me gustó mucho y pues empecé a adaptar ese nombre a un concepto más definido en esta canción y en todo el álbum. Porque yo estaba pensando desde un inicio hacer un álbum que pues no terminó siendo un álbum. Eso va a ser otra historia, pero para esta canción empecé a darle ese concepto y lo trabajé por mucho tiempo. Suena bien chistoso. Como les digo, eran partes como de... me suena chido, lo voy a meter. Y pues así la fui armando con partes recicladas de otras ideas también. Pero esta fue la primera que empecé y que terminé. Porque no era como de... hice varias ideas y tomé una que más me gustó y la continué. No, esta fue la primera que se me ocurrió y la fui continuando. Cada riff que se me ocurría lo iba agregando. Y bueno, eso sería todo por el demo del 2021. Y bueno, esta es la versión del año 2022. Pasó un año para poder hacer este cambio y publicarlo por primera vez también. Aunque pues sigue habiendo una ausencia de conocimiento en teoría musical. En producción no tanto, con esta canción fui aprendiendo un poquito, pero teoría musical sí está por los suelos. También mi voz, recuerdo que me quedé afónico grabando esta cosa porque escuchaba a James Hetfield en los años del Kill 'Em All y pues yo lo que escuchaba eran puros gritos, nada de técnica y... pues lo que hice fue replicar eso, gritar sin técnica y pues me terminé lastimando la garganta. Y bueno, pues vamos a escuchar este demo. Tiene bastante tiempo que no lo escucho porque me molesta escucharlo. Me molesta porque me recuerda a todos esos errores y no me gusta escuchar mi voz así de mal. Otro dato curioso es que para grabar las guitarras de esta canción no utilizaba una interfase de audio y pues lo que utilizaba era un adaptador que se conectaba a la entrada del micrófono y pues eso le metía mucho ruido. Esa batería sí suena bien digital. Desconozco si hay más baterías en este momento digitales que sean gratis y de buena calidad, pero en ese momento fue lo primero que encontré y lo utilicé para grabar una versión según final para esta canción. Porque en un principio yo decía, no, esta es la versión final, ya quedó así la canción. Pero conforme iba adquiriendo más conocimiento, dije, no manches, está bien feo esto. Y pues decidí cambiarlo. Bueno, regrabarlo.
El micrófono que utilicé también estaba muy chafa, la verdad, y metía mucho ruido de fondo. Entonces, por tanto efecto que le metía para eliminar ese ruido de fondo, dejó el audio como que de muy mala calidad. De hecho, todo está como de muy mala calidad, a excepción de la batería y eso que suena muy digital. Según yo, en ese grito grita bien agudo y no. Hizo un corte muy rápido el del final, porque si dejaba sonando la guitarra, la distorsión iba comiéndose el ruido de fondo que tiene, de que les comentaba, de la entrada del micrófono para la guitarra o del micrófono para la voz, y pues eso empezaba a generar un ruido más y más y más grande. Por eso lo corté, pero no me gustaba nada eso. Yo quería dejar un poco más de tensión al final. Y pues la verdad, en los primeros meses en los que la publiqué dije, no, quedó súper chida, pero analizándolo bien, me parece un buen intento de una primera canción. Bastante bueno, yo diría, porque a pesar de que no tenía nada de conocimiento en teoría musical, logró que sonara decente, porque desafina en casi toda la canción, pero tampoco es algo súper molesto, a excepción del ruido que les comento, que era por el ruido de fondo. Y pues se podrán haber dado cuenta que la mayoría de los riffs que tenía del primer demo se conservaron en este segundo demo, pero con algunas variaciones. Y pues bueno, este video lo hice principalmente porque cumple 3 años este segundo demo que fue publicado, porque en sí la canción ya tenía todavía un poco más de tiempo. Desde el 2021 les comento, el primer demo en Tux Guitar, así que pues tendría 4 años, pero el segundo demo cumple 3 años. Lo publiqué el 22 de octubre del 2022, entonces sí, ya cumplió sus 3 años, pero la versión final la fui postergando. No considero que haya estado mal haberla postergado, porque con otras canciones fui adquiriendo más experiencia en la teoría musical, en la grabación, entrenando un poquito más mi voz para grabar, aplicando técnicas de la distancia, la ecualización. También era un problema estar mezclando y masterizando, porque tampoco tenía mucha idea de cómo nivelar los volúmenes de cada instrumento. Y pues bueno, fue la primera canción que me enseñó a dar el primer paso en la música. Y pues bueno, esto fue todo. Espero que les haya gustado. Dejen en los comentarios si les gustaría que les mostrara las pistas de audio originales o el proyecto original de más canciones. El problema es que cambié de computadora y no pude conservar algunos de los proyectos, como es esta canción, pero algunas canciones más recientes sí los conservo. Y pues bueno, eso fue todo. Gracias.